Listo. Entonces, hoy vamos a estar hablando del flujo de caja libre y los primeros criterios de evaluación financiera. Este es el archivo con el que terminamos la clase pasada. Si alguien no lo tiene, aunque creo que se los envié por correo, ahí en el drive está en la carpeta archivos para clase. Clase 11. Este lo titulé, pues ya lo guardé como clase 12 porque en lo que terminemos hoy continuaremos la próxima clase. Están también por si acaso las presentaciones, la que dice clase 11 ahí en el drive. Y bueno, hasta la clase pasada presupuestamos los estados financieros básicos: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo. Principales, no son los únicos, pero pues los que utilizaremos acá. ¿Qué es el flujo de caja libre? O más bien, empecemos por los que vieron ingeniería financiera o matemáticas financiera. Cuando uno iba a evaluar un proyecto, vaga y rápidamente cogía ingresos menos egresos y con ese flujo que daba era que yo evaluaba la viabilidad del proyecto. Pero realmente no puedo tomar ingresos menos egresos. Es con el flujo de caja libre que se evalúa la viabilidad del proyecto. Ya les iré explicando qué es. Y para eso fue que presupuestamos los estados financieros, porque es partiendo de esa información que pasamos a calcular el flujo de caja libre. Pero antes de, vamos a hablar del capital de trabajo neto y ahorita lo iremos hilando en qué tiene que ver capital de trabajo neto con el flujo de caja libre. Quienes vieron asignaturas financieras en la parte de razones financieras vieron capital de trabajo, que era activo corriente menos pasivo corriente, y eso está bien como una razón financiera. Notarán que aquí, para calcular el capital de trabajo neto operativo, yo tomo también activos corrientes y pasivos corrientes, pero no todas las cuentas. Hay unas que se exceptúan. Y básicamente, ¿qué es el capital de trabajo neto operativo? Vamos a empezar porque estoy tomando las cuentas que tienen que ver específicamente con la operación del negocio, por eso se llama operativo, y por eso se excluyen unas cuentas, porque esas cuentas que se excluyen no tienen que ver directamente con la operación del negocio. Ahora, ¿qué es? La cantidad de recursos que la empresa necesita mantener invertidos constantemente para operar. Si yo digo que mi capital de trabajo operativo, que es la parte que corresponde a los activos corrientes, si yo digo que mi capital de trabajo operativo fueron 200 millones, significa que yo necesito invertir 200 millones ahí, mantenerlos en la empresa para que el negocio funcione sin inconvenientes, para sostener esas inversiones que se deben hacer en los activos corrientes, ¿no? Ya habíamos dicho en algún momento, si yo tengo un inventario, ese inventario, pues, ¿quién lo está asumiendo? Yo. Si yo vendo a crédito, pues, ¿quién financió el inventario, salarios, bueno, demás gastos mientras me pagan mis clientes? Pues yo. Entonces ese capital de trabajo me va a representar eso, la cantidad de recursos que necesito mantener invertidos. ¿Por qué le resto los pasivos corrientes de operación, o la parte que tiene que ver con pasivos corrientes? Y siguiendo en el mismo ejemplo de mi capital de trabajo operativo fueron 200 millones y mi pasivo corriente de operación 50 millones. Eso me daría un capital de trabajo neto operativo de 150 millones. Significa que de los 200 que yo tengo que conseguir o que tengo que mantener ahí invertidos, pues 50 ya logré financiarlos a través de los pasivos corrientes. ¿Por qué elimino yo los préstamos de corto plazo? Si yo podría llegar a financiarme
con préstamos para ese capital de trabajo operativo. Porque esos pasivos corrientes que yo estoy teniendo en consideración, los que son de la operación, son fuentes de financiamiento gratuitas. Si yo hablo, por ejemplo, de los proveedores, o lo que yo le doy a mis proveedores, yo no estoy pagando un costo por ese financiamiento. Me dieron 30, 60, 90 días, el plazo que sea, y pago el valor que acordamos. Creo que ya hemos mencionado anteriormente, hay excepciones, hay proveedores que cobran intereses por darme crédito, pero en el común de los casos son fuentes de financiamiento gratuitas. Entonces, de esos 200 que yo tenía que financiar, logré financiar 50 sin costo. Me hacen falta 150, que lo más posible es que los financie efectivamente a través de préstamos o de pronto dinero de los socios, pero como sea, los financio a través de otras fuentes que sí tienen un costo asociado. Entonces, en este ejemplo, esos 150 millones que tengo que financiar, por donde sea que lo haga, van a tener un costo asociado. Entonces, no lo vamos a hacer acá, pero del lado de calcular el capital de trabajo neto operativo junto con el ciclo de conversión de efectivo y determinar esa tasa de interés que yo voy a pagar, hay un cálculo que se hace, es ok, exactamente, bueno, habíamos dicho que el ciclo de conversión de efectivo me va a mostrar cuántos días, mejor dicho, yo tengo que financiar la operación mientras me pagan mis clientes. Me va a mostrar la combinación de esas tres, cuántos recursos yo tengo que tener durante esos 15, 20, 30 días, el tiempo que me dé el ciclo de conversión de efectivo, y cuál es el costo asociado. Ese no es tema de esta clase, pero iría de ladito. Entonces, finalmente las cuentas que vamos a trabajar acá para hallar el capital de trabajo neto operativo, pues son las mismas que en el ciclo de conversión de efectivo, que de hecho noten que en el ciclo de conversión de efectivo yo estaba tomando el periodo promedio de cobro más la edad promedio de inventarios menos el periodo promedio de pago, y me daba en días, tenía las cifras en días y me daba el resultado en días. Aquí tengo esas mismas cuentas pero en cifras monetarias, y el resultado me da en dinero. Aquí ya no estoy evaluando cuántos días, sino cuál es el monto pues a financiar. Eso es el capital de trabajo neto operativo. Claro, les estoy haciendo un resumen porque si yo me voy a gestión financiera en general, tenemos finanzas de corto plazo, finanzas de largo plazo. Finanzas de corto plazo se centra en lo operativo de la empresa, finanzas de largo plazo en lo estratégico de la empresa, y dentro de las finanzas de corto plazo el centro, no lo único, pero el centro, pues lo principal, es justamente la administración del capital de trabajo. Cuando ya habíamos dicho que tenemos que procurar que el ciclo de conversión de efectivo sea lo más pequeño posible, ¿no? Y acabamos de ver, de cierta manera, hay relación entre el ciclo de conversión de efectivo y la inversión en capital de trabajo, son las mismas cuentas. Definitivamente, si yo disminuyo el ciclo de conversión de efectivo, disminuyo la inversión en capital de trabajo. Claro, como esa inversión en capital de trabajo tiene un costo asociado, entonces si disminuyo esa inversión en capital de trabajo, disminuyo los costos financieros que debo pagar por esa inversión en capital de trabajo, lo cual va a llevar a aumentar mi rentabilidad y a la final maximizar el valor de la compañía. Por eso es importante la administración del capital de trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la asignatura? Ustedes ven ahí cómo se calcula el flujo de caja libre. Eso es de un libro que tiene que ver con valoración de información financiera. Creo que se los dejé en el drive, no tienen que leerlo.
pero si a alguien le llama el tema, pues ahí lo puede ver. Tengo muchísimos más libros de valoración por si alguien necesita. Ustedes ven a mano izquierda lo que sería pues el cálculo exacto del flujo de caja libre, por si acaso no le pongan atención a las cifras. Todo el libro empieza desde el capítulo 1, trabajando un ejemplo real de una empresa, Nike. Ahí ya estamos en el capítulo 4 de ese libro. Entonces todas esas cifras pues son cifras que se han venido trabajando todo el texto y que se siguen trabajando. ¿Qué me interesa de ahí? La estructura. Pero también ven a mano derecha una aproximación común, ¿no? Ahí lo ven, una aproximación común del flujo de caja libre. Y es tan común que les puedo decir que tanto académicamente como laboralmente se utiliza, hay incluso textos, no voy a decir cuáles, que asumen que esa aproximación común es la única manera de calcular el flujo de caja libre. Aquí es importante que tengamos claro, es una aproximación muy buena, pero sigue siendo aproximación. Y como es tan utilizada, pues es la que vamos a utilizar, ¿no? Es la que vamos a usar acá. Y ustedes ven ahí que dentro de ese cálculo se tienen en cuenta los cambios, ¿no?, en el capital de trabajo operativo, ¿no?, cambios en el capital de trabajo operativo, y por eso fue que empecé hablándoles del capital de trabajo neto operativo, porque sí o sí lo necesitamos calcular para pasar a calcular el flujo de caja libre. Ahí les pongo pues la misma estructura en español con una ligera variación, y es la que vamos a utilizar. Como siempre, primero los voy a contextualizar, y luego paso a utilizar el Excel. Como la clase pasada, lo que hagamos hoy, pues lo vamos a hacer hoy. Ya después quedará formulado el archivo y simplemente será reemplazado. Regálenme un segundo, porfa. Listo. Entonces, nosotros partimos del cálculo de la utilidad operacional. ¿De dónde lo traemos? Del estado de resultados. No tenemos que hacer ahí un cálculo, sino simplemente traer del estado de resultados esa utilidad operacional. Le restamos el impuesto de renta aplicado. Ojo, ese impuesto de ahí no es el que está en el estado de resultados. A esa utilidad operacional que teníamos ahí arriba le vamos a calcular cuál sería el impuesto. ¿Qué diferencia hay? Recuerden que en el estado de resultados, yo después de la utilidad operacional le resto los gastos financieros, llego a la utilidad antes de impuestos y ahí sí calculo el impuesto. Es decir, que aquí voy a calcular el impuesto muy seguramente sobre un valor mayor que el que tengo en el estado de resultados. Luego le restamos ese impuesto y llegamos a lo que se conoce como la utilidad operativa después de impuestos, o por sus siglas en inglés, NOPAT, Net Operating Profit After Taxes. De ahí, ¿qué hacemos? Le vamos a sumar lo que son gastos de depreciación, provisión, amortización. Ya hemos hablado aquí de depreciación. Voy a contarles qué es provisión, amortización, pero también les aclaro, ni en el ejercicio que veníamos desarrollando, ni en el taller y en general en la asignatura, yo no les voy a pedir provisión, amortización. Pues nos implicaría, no sé, por lo menos una clase más en temitas de contabilidad, que no me interesa tampoco desviarme tanto.
Mm, pero si por algún motivo en el proyecto específico de ustedes determinan que van a provisionar, van a amortizar y necesitan que, no sé, ayuda, que nos reunamos o algo, con muchísimo gusto. Mm, pero pues no se los pido. ¿Qué es la provisión? Supongamos que yo a todos ustedes les vendí a crédito y obviamente espero que me paguen, pero la realidad es que no todos me van a pagar. Eso pasa en cualquier empresa. Pues tendría que ser una empresa muy pequeña y muy nueva, no sé, tengo solo uno o dos clientes para pretender que todos me paguen, pero pues ya empresas con cientos de clientes eh, es lo normal, no todos me van a pagar. Y no sé, supongamos que me deben 100 millones de pesos y yo ya sé que 20 millones no me los van a pagar. No estaría bien que yo muestre en mis estados financieros, hay cuentas por cobrar 100 millones, cuando yo sé que solo me van a pagar 80. Pero, pues tampoco puedo coger y desaparecerlo así como así de borro 100 y pongo 80. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Provisionar. ¿No? Y el manejo contable es similar al de la depreciación acumulada y el gasto por depreciación, ¿no? Entonces yo dije, no me van a pagar 20 millones, los envío al gasto por provisión, 20 millones, contra provisión acumulada, pues 20 millones. Y entonces cuando yo me voy a ver en los estados financieros, la cuenta aparece cuenta deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto. Me voy a las notas, que las notas son ampliaciones o el desglose de cada una de las cuentas, y me voy a ver el detalle de ese deudores comerciales, y entonces me aparece deudores comerciales 100 millones, provisión cuentas malas 20 millones, deudores comerciales netos 80 millones. ¿Mm? Sigo mostrando que espero solo cobrar 80, pero estoy mostrando la realidad como es. Miren, en realidad me deben 100 millones, pero yo creo que esos 20 millones no me los van a pagar. Que, profe, que qué pasa si me los pagaron, pues eso tiene un tratamiento, un reverso contable, pues ese es el menor de los problemas. Eh, Esa es la provisión. ¿Cuál es la amortización? ¿Mm? Ya habíamos hablado de los activos pagados por anticipado o los activos diferidos, licencias de software, patentes, pólizas de seguro, arriendos por anticipado, activos que en el momento yo adquirí no son un gasto porque tengo derecho a usar el software un año, 5 años, la patente, lo que sea, pero a medida que avanza el tiempo, pues lo normal es que vaya disminuyendo su valor. ¿No? No todo el tiempo va a valer lo mismo. Entonces pasó un periodo. ¿Qué voy a hacer? Voy a disminuir el valor, pero no lo puedo disminuir así nomás. Recuerden siempre el principio de sistema de partida doble. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento contable? Disminuye el valor en el estado de situación financiera y en el estado de resultados mando contra el gasto por amortización. Esos son los gastos de amortización, de provisión y pues de depreciación ya lo hemos trabajado. Les pregunto a quien quiera responder lo que se les ocurra. ¿Qué tienen en común esos tres? Depreciación, provisión, amortización. ¿Por qué creen que se los sumamos? Porque hay que tener en cuenta pues, el contexto, no sé si socioeconómico, bueno, no sé, pues, no sé si va por ese lado. Ok, vale, Juan Sebastián. No, no exactamente, pero muchas gracias. Fíjense que en O esos... cómo se mueva el mercado, por ejemplo. ¿Cómo, Juan Sebastián? Disculpa. De pronto, cómo se mueva el mercado, no, no sé, de pronto. O- ok.
Fíjate que no tiene que ver con el mercado, sino tanto en depreciación, provisión y amortización. En ninguno de esos gastos que tuve hubo una salida de efectivo. La caja de la empresa no se tocó para nada, pero sin embargo me disminuyeron la utilidad. Recuerden que en el estado de resultados, ¿no?, después de la utilidad bruta, yo le resto todos esos gastos operacionales, incluidos estos: depreciación, provisión, amortización. Es decir, que independientemente de la cifra, para llegar a esa utilidad operacional del principio, yo ya le había restado esos gastos: provisión, amortización, depreciación. Y ojo que aquí no estoy hallando la utilidad, estoy hablando de flujo de caja. Y ahí quedamos como, hey, un momento, yo le resté valores donde realmente no salió dinero de la empresa, y por eso vuelvo y se lo subo, porque yo en este momento quiero mirar es flujo de caja, no me interesa la utilidad. Parto de la utilidad sí, pero lo que me interesa es la caja, específicamente la caja que tiene. Recuerden que no es lo mismo utilidad y caja. Ya creo que lo hemos mencionado. Yo puedo estar en una situación en la que tengo una muy buena utilidad y caja, o al revés, tengo una muy buena caja y utilidad. Aquí no les pongo situaciones de esas. No sé, asignaturas de análisis financiero, gerencia financiera, así por el estilo. Ahí sí los llevo a que revisemos situaciones de ese estilo, que es una dualidad común en las finanzas entre liquidez y rentabilidad, y una dualidad en el sentido de hay decisiones que me llevan a mejorar la liquidez o el efectivo de la empresa, disminuyendo la rentabilidad, y viceversa. Hay decisiones que me llevan a mejorar la rentabilidad, pero disminuyendo la liquidez, ¿no? Y entonces queda uno como cuál es el ideal, ¿no? Porque muchísima rentabilidad, pero problemas de caja, es gravísimo, ¿no? O mucha caja, pero pues sin rentabilidad también. Entonces, como queremos es la caja, pues se lo sumamos, ¿no? Y ahí llegamos a lo que se conoce como el flujo de caja operacional, que no es más que el flujo de caja que queda disponible después de haber atendido las decisiones de operación de la empresa. Luego pasamos a tener en consideración las decisiones de inversión. Aquí, ojo que yo no voy a tener en cuenta el capital de trabajo neto operativo. Ahí se va a abrir aquí una plantilla y se me cerró. Sino la variación o el incremento. La variación o el incremento. Voy a usar el Excel, ahorita borro esto. Entonces supongamos que en el año 1, en el año 2, ya calculé mi capital de trabajo neto operativo. No sé, aquí tengo 100 y aquí 150. Dijimos que son inversiones que debo mantener constantes ahí, quietas. Entonces, año 1, inicia la empresa, invertí 100 millones para capital de trabajo neto operativo. Me doy cuenta que para el año 2 el capital de trabajo neto operativo ya no es de 100, sino de 150. Significa que tengo que invertir adicionales otros 50. Los 100 ya los tenía, simplemente hago la inversión adicional. Por eso es que acá tengo en cuenta la variación. Qué pena, regálenme un segundito. Entonces, esa es la variación en el capital de trabajo neto operativo. Ahora, nuevas compras o inversiones, incremento en activos fijos. Cuando ustedes leían capítulo 7 del libro de Zapag, alguno de ustedes habló de las inversiones, y por allá salía CAPEX.
que es el Capital Expenditures, que no es más que eso, las inversiones en activos fijos. Eso, entre otras, va alineado con la estrategia de la empresa. Si yo determino, no, dentro de 2 años tengo que renovar los activos, lo que sea, pues debo tenerlo en cuenta dentro del flujo de caja, porque me lo va a disminuir, ¿no? Si yo digo, el próximo año tengo que comprar 50 computadores para la universidad, me va a disminuir ese flujo de caja que queda disponible. Eh, en lo que hemos trabajado, solo hemos hecho inversiones en activos fijos en el año cero o al momento en que vamos a iniciar la empresa. Si por alguna vez más, si por algún motivo en su proyecto ustedes dicen, profe, nosotros, no sé, vamos a renovar activos cada 2 años, cada año, me cuentan y lo revisamos, les ayudo si necesitan ayuda. Y ahí llego a lo que es el flujo de caja libre, que es el flujo de caja que queda disponible después de atender la operación del negocio y las decisiones de inversión de la empresa. Y es con ese flujo de caja libre que ahí sí pasamos a evaluar el proyecto. Con ese flujo de caja libre pasamos a mirar lo que la gran mayoría de ustedes ya vio. Digo la gran mayoría porque creo que hay algunos que no han visto ingeniería financiera, que valor presente neto, tasa interna de retorno y otros más. Hoy no vamos a calcular el flujo de caja del accionista, hoy no lo necesitamos, pero pues les cuento que es, que la próxima clase ahí sí vamos a utilizarlo. A ese flujo de caja libre yo le resto todo lo que tiene que ver con obligaciones financieras, todo lo que tengo que pagar, sea capital, intereses, las cuotas pues de los préstamos. ¿De dónde tiene que salir? De ese flujo de caja libre. Y si hubo nuevos préstamos que yo haya solicitado, pues me va a sumar. Y eso me da el flujo de caja del accionista, que es el flujo de caja que queda disponible para repartirse entre los accionistas después de haber atendido la operación del negocio, las decisiones de inversión y cubrir por las obligaciones financieras. Si yo, pues ya les dije, no vamos a ver puntualmente dividendos acá, pero si yo fuera a tomar la decisión de cuánto voy a pagar de dividendos, no lo puedo hacer a partir de las utilidades, que no sé, la utilidad de este año fueron 5 millones, entonces vamos a repartir los 5 millones entre los accionistas. No, primero debo asegurarme que esté cubierta la operación del negocio, depende de los planes de expansión o de inversión que tenga la empresa, que se van a ver reflejados en ese capital de trabajo neto operativo y los activos fijos, y de cubrir las obligaciones financieras. Ahí se entra a mirar, bueno, esto fue lo que quedó y esto es lo que voy a repartir. Para eso es el flujo de caja del accionista, entre otras cosas. Listo, dicho eso voy a pasar al Excel. Una vez más trataré pues de ir haciéndolo pausado mientras lo van haciendo ustedes. Si necesitan que me devuelva, que me ubique en alguna celda, me dicen con confianza. Esto lo voy a borrar, esto no lo necesito. Voy a colocarle aquí el flujo de caja. A mí me gusta hacerlo en otra hoja, y pues así lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, para la utilidad operacional? La traigo del estado de resultados. Y lo arrastro y ya vuelvo y les pongo la celda.
Mientras lo van haciendo, regálenme un segundito. Los jueves, porque imagínate, hemos tenido que hacer búsquedas y en el mío cuando estoy en Zoom abro una página de internet y se traba mi computador. Entonces me ha tocado que estoy en clase y todo lo que tengo que buscar de la clase lo hago en el tuyo porque no se me traba. Fíjate, si quieres te puedes sentar, pero sin quejarte. Ahí, lo que pones ahí. Te amo. Ahí vamos. Creo que sí. Ahora voy a calcular el impuesto aplicado. Una vez más, pues voy a pedirle que si esa utilidad es positiva, pues lo calcule, ¿no? Entonces, si esta utilidad es mayor a 0, entonces que esa utilidad me la multiplique por la tasa de impuestos, la fijo porque siempre es la misma, y si no que me ponga 0. Ya se los muestro y ya ahorita lo arrastro. Profe, disculpa, ¿cómo es que se fija la celda? Con F4, lo que me quieran preguntar con confianza. Supongamos, pues, dentro de una fórmula, lo que sea, no sé, quiero fijar esa celda. Ahí, pues en el momento en que la seleccioné, antes de cambiar de celda, de lo que sea, ahí presiono F4, ¿no? Ahí lo estoy presionando varias veces, recuerden. Según lo que necesite, algo miramos la clase pasada, ¿no? Ahí estoy fijando toda la celda, ahí estoy fijando la fila, ahí estoy fijando la columna y ahí no estoy fijando nada. ¿Listo? Que me confundí, me pasé, pues no importa, ahí puedo seguir presionando todas las veces que quiera. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, ahora llego a lo que es la utilidad operacional la utilidad operacional después de impuestos, o voy a colocarle aquí o para que ahora piensen que es menos, net operating profit after taxes. A pesar de que estamos viendo todo en español, no es por capricho que les pongo ahí NOPAD, sino créanme que hay textos que puede estar todo el texto en español y aún así NOPAD. O CAPEX, bueno, depende de lo que se esté usando.
Se me olvidó ahorita otro común, pero bueno, por lo pronto me quedo ahí. El punto es por si les llega a aparecer o a veces en informes de gestión para que sepan a qué se refiere. Que no es más que esa utilidad menos el impuesto. Y lo arrastro. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí? ¿Necesita ayuda o algo? No. Vale. Le voy a sumar entonces los gastos de depreciación. Claro, podría crear también la fila de provisión, amortización, pues no los voy a usar, no la voy a crear. ¿Y de dónde los traigo? Del estado de resultados, pues no sé qué le digo. Por aquí tenía depreciación del equipo, depreciación de la maquinaria. Los sumo, no fijo nada porque lo voy a arrastrar. Lo arrastro, ya volví y se los coloco. Y llegamos a lo que es el flujo de caja operacional, que sería utilidad operativa más gastos de depreciación. Y si hubiera de provisión y amortización, pues también se lo sumo. Profe, ¿me dejas ver un momento la fórmula de gastos de depreciación, por favor? Claro que sí, Paula. Ahí vamos, todos. Bueno. Para hallar la variación del capital de trabajo neto operativo, pues primero voy a hallar el capital de trabajo neto operativo. Y entonces voy a tomar del estado de situación financiera, como dijimos, voy a sumar las cuentas por cobrar con el inventario y le resto
los proveedores. Y lo arrastro. ¿No? Ahí que tengo cuentas por cobrar de 2023, más inventario de 2023, menos proveedores de 2023 y lo arrastré. Bueno, ¿cómo hallo la variación, el incremento, la inversión adicional, como le quieran decir, del capital de trabajo neto operativo? De la misma manera que yo mire, oiga, pues si en el año 1 tengo 100 y en el año 250, significa que en el año 2 tengo una inversión adicional, pues tomo el capital de trabajo neto operativo de ese año menos el capital de trabajo neto operativo del año anterior y lo arrastro. ¿Por qué no lo hice para 2023 mientras lo van haciendo? Recuerden que podemos estar en dos situaciones: que la empresa es completamente nueva o que la empresa ya existe. Si la empresa ya existe, pues o necesito la información de 2022 para hallar la variación de 2023, o diría no la puedo hallar, como en su momento nos pasó con compras, que dije no puedo hallar las compras del primer año. No ese es el escenario en el que estamos en este momento. Estamos asumiendo que estamos con una empresa nueva. Y recuerden que siempre los valores iniciales, ¿no?, de una empresa nueva pues van a ser 0. Significa que si aquí yo tuviera alguna inversión en capital de trabajo neto operativo, pues esa sería la variación o el valor que tengo que invertir ese año. Y luego la inversión o compra de activos fijos, como le quieran poner. ¿De dónde saco yo la información de cuánto voy a comprar año tras año en activos fijos? Por allá en el flujo efectivo yo tenía compra de activos y pues lo sumo. En este caso el de equipo más el de maquinaria. Y no fijo nada. Claro, ese es el único año donde estoy comprando activos fijos. Por supuesto que los otros años me van a dar 0. Pero en el evento en que dijimos, no sé, en 2026 vamos a comprar 1.000 millones o lo que fuera,
Recuerden que lo colocamos en el flujo efectivo, automáticamente me alimenta estado de situación financiera y en este caso flujo de caja libre. Y entonces, ¿cómo hallo mi flujo de caja libre? Pues ese flujo de caja operacional menos la variación del capital de trabajo neto operativo menos la inversión en activos fijos. Y lo arrastro, tal como acabábamos de ver pues en la diapositiva. Ya volver la pongo. Pongámoslo de azulito. Ahí van todos. Ok. No lo voy a calcular, pero pues voy a dejar de una vez acá. Servicio a la deuda, nuevos préstamos. Y eso me daría el flujo de caja del accionista. Y ya la próxima clase revisaremos. ¿Todos hasta ahí? ¿Alguien, alguna celda, pregunta? ¿Le dio error? ¿Le dieron valores diferentes? Lo que sea. ¿No? Bueno. Ese fue el cálculo del flujo de caja libre. No es difícil. Creo que se los había dicho en alguna ocasión. Ahora vuelvo y se los repito. Principalmente para los que van para el área financiera, si yo sé presupuestar estados financieros, que fue un poco lo que hicimos, calcular el flujo de caja libre, que es lo que estamos haciendo, y calcular el costo de capital, que ese todavía faltan unas clases, ya tienen muchísimo para el área financiera. Y asimismo, si no tengo ni idea de presupuestar, de flujo de caja libre, de costo de capital, voy a tener muchas dificultades para lograr entrar al área financiera. Por supuesto, depende de la organización, del nivel del puesto, pero digamos que eso es lo central. No lo único, pero pues lo central. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya acabamos flujo de caja libre. Vamos a empezar a hablar ahora sí de criterios de evaluación financiera. Pero antes vamos a hacer un ligero break y continuamos. Pues prefiero ahorita, antes de cortar el tema, que empezar este y luego cortarlo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos 11:30. ¿Sí? Listo, ahí yo que sé, para que coman, vayan por café, al baño, lo que sea, y ya nos vemos 11:30. ¿Listo? Listo, muchachos, vamos a continuar pues. Entonces, con ese flujo de caja libre vamos a evaluar el proyecto. Mentira, regálenme un segundo por favor.
Listo, muchachos, qué pena, es que antes no había estado el café. Entonces, con ese flujo de caja libre vamos a evaluar el proyecto. ¿Con qué criterios? Hoy vamos a ver 3 que vamos a utilizar para determinar la viabilidad financiera del proyecto. La próxima clase vamos a ver otros que no me hablan de la viabilidad financiera, sino de otros aspectos. Ya en su momento lo revisaremos. Y son estos 3, pues de hecho los que les pido en el taller, que una vez más todo quedará formulado. Aquí empiezo por decirles, utilizamos lo que es el costo de capital. Costo de capital en ingeniería financiera, matemáticas financiera, pues yo se los daba, les decía, o tasa de descuento, costo de capital, que con una tasa de descuento, un costo de capital del 10, del 20, del 50, de lo que fuera, determine si es viable o no. En el taller, ustedes tienen creo que 25% de costo de capital. Ahorita asumiré cualquier costo de capital. Pero el costo de capital en realidad se calcula. Entonces, y por si acaso recordándoles, estamos en la semana 11. Si ustedes revisan planeación didáctica para la semana 13, está previsto el examen en equipo. De eso les daré detalles la próxima clase. Pero hasta ese examen, incluido el examen, ustedes no tendrán que calcular el costo de capital. Yo se los daré. Después de, para su proyecto, para examen final, ustedes tendrán que calcular el costo de capital, porque pues en eso nos gastaremos clasecita y media, que empezaremos a tocarlo la próxima clase, pero pues no lo terminamos. Entonces, ténganlo muy presente. Es una tasa de interés, ¿no?, con la cual evaluamos. Habíamos dicho 20, 30, 50, la que sea. ¿Qué representa esa tasa de interés? Y eso sí es importante que lo sepamos ahorita, aun cuando no lo vayamos a calcular. Entre otras cosas, el costo de capital me muestra cuál es la rentabilidad mínima que se le exige al proyecto. ¿Y por qué? Porque se asume que yo como inversionista puedo acceder a esa tasa de interés en proyectos de similar riesgo por fuera. Entonces en el taller ustedes tienen 25%. Se supone que ustedes podrían acceder a ese 25% en proyectos de similar riesgo por fuera, y por eso es la tasa que le van a exigir a ese proyecto. Dicho eso, esa es por lo pronto una pequeña introducción. En su momento iremos profundizando de costo de capital. Vamos a empezar por el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Pues ustedes ven ahí valor que está generando o destruyendo el proyecto hoy o actualmente. Como aquí estamos evaluando viabilidad económica, y recuerden, me interesa sí o sí generar dinero. Ya habíamos dicho que se puede hablar de la viabilidad legal, ambiental, lo podemos evaluar desde un punto de vista social, un proyecto, pero en esta clase específicamente lo estamos evaluando financieramente. Y nos interesa generar valor. Y en ese sentido, pues si el valor presente neto es mayor a 0, decimos que mi proyecto es viable, igual a 0 indiferente, menor a 0 no es viable. ¿Qué implica que un valor presente neto sea mayor a 0? Que me está generando una rentabilidad mayor a la que le estoy exigiendo. Entonces vale la pena. ¿Qué implica que el valor presente neto sea exactamente igual a 0? Que la rentabilidad que me está dando el proyecto es idéntica al costo de capital, y por eso decimos que es indiferente, porque bien podría invertir en este proyecto o elegir no hacerlo e invertir mi dinero por fuera. Y cuando decimos que no es viable, es porque el proyecto me está dando una rentabilidad menor al costo de capital.
Y mucho ojo que no les estoy hablando de que si el proyecto es rentable o no es rentable. Les estoy hablando de que es viable o no es viable, que es completamente diferente. En el taller ustedes tienen costo de capital 25%. Podríamos hacer los cálculos y supongamos que dio una rentabilidad del 21%. Como la rentabilidad que les está dando el proyecto es menor a su costo de capital, no es un proyecto viable para ustedes. Pero fíjense que sí es rentable, un 21% de rentabilidad. Puede que para otro inversionista sí le sirva. Puede que otro inversionista tenga otro costo de capital, y eso ya lo iremos profundizando. Pero nosotros, todos nosotros, pues los 40 podríamos estar evaluando un proyecto y no todos vamos a tener necesariamente el mismo costo de capital. Y entonces el mismo proyecto para alguien puede ser viable y para alguien no. Porque no todos nos enfrentamos al mismo costo de capital. ¿Cómo se calcula? Matemáticamente se da cuando valor presente de los ingresos menos valor presente de los egresos. ¿Cómo así valor presente? Es decir, descontar o traer a hoy todos los flujos futuros de los ingresos menos los egresos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Y volvamos aquí al Excel. Voy a dejar por aquí una casilla costo de capital, le voy a colocar 30%. Y por aquí voy a empezar a calcular valor presente neto. Excel trae la fórmula de BNA, donde yo selecciono cuál es la tasa y cuáles son los valores, que dijimos que es el flujo de caja libre. Sin embargo, a mí no me sirve tomarlo así como lo estoy tomando. Ya les explico por qué. Y por eso no cerré el paréntesis. Yo necesito esos valores en el periodo cero, que para efectos del ejercicio asumimos que es 2023. Por defecto, cuando yo utilizo esa fórmula, el resultado me lo trae un periodo antes del primer valor que yo seleccioné. Entonces el primer flujo que yo estoy seleccionando es el de 2023, el resultado me lo traería en 2022 y yo lo necesito es en 2023. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a traer los flujos desde 2024 en adelante. Ya sé que ese resultado sí me cae en 2023, entonces lo dejo ahí, pero me falta sumarle el flujo del mes cero, perdón, del año cero o de 2023. Y como ese flujo ya se encuentra en el momento que lo necesito, lo puedo sumar por fuera de la fórmula. Y listo, calculamos el valor presente neto. Eso fue todo. Creo que les conté la clase pasada cuando pensé en este ejercicio específicamente, el que hemos venido trabajando. No lo desarrollé sino hasta después de que lo dejé planteado, y por supuesto esto nos va a dar una cosa muy pirámide, muy rentable, muy traqueto. En ese momento no me interesa tanto las cifras sino la formulación y los conceptos. Entonces claro, ese valor presente neto, mejor dicho, pues háganse una idea, estamos invirtiendo 300 millones y un valor presente neto de 836, mejor dicho, es una cosa, pues invertimos 300 y el primer año ya tenemos flujo de caja de 370. No, pues qué maravilla. Ahora, es más, hasta voy a dejar aquí formulado que si este es menor a 0, entonces no es viable. Que si es
igual a 0 es indiferente, y si no, pues sí es viable. Ahí lo dejo por si lo quieren copiar. Recuerden que igual al final de la clase pues les envío el archivo. Ahí está. Bueno, ese fue el primer criterio. Vamos con el segundo, tasa interna de retorno. Ahorita les explico qué es eso de WACC. Ya dijimos que si el valor presente neto es mayor a 0 es porque me está dando una rentabilidad mayor, igual a 0 exactamente me está rentando el costo de capital, menor a 0 me está rentando menos que el costo de capital, que el costo de capital es la rentabilidad mínima que le voy a exigir al proyecto. ¿Cuál es la rentabilidad real? Pues es la tasa interna de retorno. Matemáticamente se da con la tasa de interés con la que el valor presente neto es igual a 0. Entonces, si yo voy a hallar la tasa interna de retorno manualmente, tomaba una tasa de interés aleatoria con la que el valor presente neto me diera mayor a 0, otra tasa de interés aleatoriamente con la que el valor presente neto me diera menor a 0, armaba pues una tablita y hacía una interpolación lineal para llegar a una muy buena aproximación de la tasa interna de retorno. Aquí la vamos a calcular, ahorita nos vamos a la interpretación y eso, con la fórmula de TIR. Y aquí sí selecciono todo y así la calculo. Ahí sí selecciono el flujo completico. Eso va en porcentaje, es una tasa de interés. Claro, una rentabilidad de 110%, mejor dicho. ¿Cuál es el criterio de evaluación o de decisión? Primero, ¿qué es ese WACC que ustedes ven ahí? No es otra cosa que el costo de capital. Ese es el modelo que utilizaremos. Se llama costo promedio ponderado de capital, o por sus siglas en inglés WACC, Weighted Average Cost of Capital. Ese lo veremos después, pero entonces en este momento, ¿qué es WACC? Costo de capital. Entonces, si ya dijimos que el costo de capital es la rentabilidad mínima que le vamos a exigir, pues entre muchas otras cosas que veremos después, y la TIR es la rentabilidad que tiene el proyecto, pues tiene todo el sentido que, oiga, si mi TIR es mayor a mi costo de capital, el proyecto es viable para mí. Si son iguales, es indiferente, y si la tasa que me está rentando el proyecto es menor a la que yo le estoy exigiendo, pues no es viable. Ahorita nos vamos al recuadro de arriba. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que si esa TIR es menor a mi costo de capital, entonces el proyecto no es viable, pero si esa TIR es igual a mi costo de capital, entonces el proyecto es indiferente, y si no, el proyecto es viable.
Y mientras lo van copiando, les digo, esos criterios se complementan. Es decir, si por VPN es viable, por TIR es viable y viceversa. Llegan a haber casos atípicos con flujos de caja, proyectos con flujos de caja demasiado irregulares, no les voy a colocar aquí de eso, en otras asignaturas financieras sí, donde podría no complementarse, que pronto por VPN medio viable, pero por TIR no, y entonces queda uno como, ¿ahí qué hago? Eso es otro tema de discusión. Si por algún motivo les llegara a pasar en su proyecto, me cuentan, pero casi que seguro no les va a pasar, ¿vale? Bueno, ¿qué es eso que ustedes ven en el recuadro verde de que la TIR tiene que estar entre una vez y 2 veces el costo de capital? Primero, ahí estamos hablando en el escenario de que el proyecto sea viable, y aquí es importante que recuerden, una posible conclusión de su proyecto de inversión es que el proyecto no sea viable. Nosotros hacemos todo lo que estamos haciendo no para forzar a que se invierta en el proyecto y que el proyecto tiene que ser viable, sino justamente para tomar una decisión antes de embarcarnos en el proyecto, ¿no? Porque puede pasar, yo tengo una idea de un proyecto, me parece buenísima, y cuando empiezo a aterrizar la información me doy cuenta, oiga, no es tan buena la idea como yo pensaba, el proyecto no es viable, mejor me quedo quieto y no invierto. Para eso lo hacemos. Les aclaro, ¿no? Porque me ha pasado, profe, el proyecto no me da viable, ¿qué hago? Claro, una cosa es que tenga errores en cálculo, en interpretación, pues nada que hacer, hay que corregir. Pero si todo está muy bien planteado y pues el proyecto no vio viable, pues eso presentan en la sustentación, ¿no? Estaba este proyecto, el proyecto no es viable, ¿no? Con total tranquilidad. Pero ahora vámonos a que el proyecto sí es viable, ¿no? Eso que ustedes ven que esté entre 1 y 2 veces el costo de capital, por ejemplo, si este fuera el proyecto que tiene un costo de capital del 30%, lo sugerido sería que la tasa interna de retorno fuera máximo del 60%. Matemáticamente se cumple que es viable, pero hagámonos una idea. Aquí en Colombia, en este momento, tasa libre de riesgo, un CDT más o menos 11% efectivo anual. Vámonos a algo con un poquito más de riesgo y más rentabilidad, compra de facturas por ahí un 18%, 20%. Vámonos a bolsa de valores, que es de lo más volátil que hay, pero en un año muy bueno, mejor dicho, la sacaron del estadio, 50-60% de rentabilidad en bolsa de valores. Donde yo le presento este proyecto a un inversionista y llego a mostrarle tasa interna de retorno 110%, ahí lo perdí. Ahí perdí toda la atención por dos cosas. Primero, le puede generar desconfianza en los cálculos, debe haber algo errado en los cálculos, y si por algún motivo yo demuestro que mis cálculos están bien, igual, entonces, ok, los cálculos que hizo están bien, pero ese negocio tiene algo raro, hay información que me está ocultando, no está del todo claro, le falta algo, no es normal esa rentabilidad. Les estoy hablando ya no de libros, pues, teoría que encuentren, sino un poco lo que yo me encontraba en la práctica en banca de inversión. De verdad pasa eso, rentabilidades muy altas, adiós el inversionista. Claro, todos quieren ganar muchísimo dinero, lo que más se pueda, pero también tienen claro como pues ciertos límites, ¿no? Y ese que les coloco de máximo el doble es un poco más por costumbre que por teoría. Eso será tema de otra clase. De profe, ¿qué hacemos? Porque créanme que a algunos les va a pasar, profe, me dio una TIR del 250%, del 180%, y es normal. Yo estoy ideando mi proyecto, pensé, calculé unas cifras, y cuando lo aterrizo, no, mejor dicho, una pirámide.
ya veremos cómo hago para empezar a ajustar las cifras y que sea una tasa interna de retorno más razonable. Eso lo veremos en otra clase. Por lo pronto simplemente calculan lo que da. Y pues ya después veremos cómo se calcula ese costo de capital. ¿Hasta ahí preguntas o todos claros? Bueno, creo que todos claros. Y vámonos con el último por el día de hoy. Relación beneficio-costo. Fíjense que cuando hablábamos de valor presente neto, yo les decía que era valor presente de los ingresos menos valor presente de los egresos. Y aquí estamos viendo valor presente de ingresos sobre valor presente de egresos. En ese sentido, ambos indicadores me van a hablar del valor generado del proyecto. Solo que el valor presente neto me lo habla en dinero, en cifras monetarias, y relación beneficio-costo me lo da en proporción a lo que invertí, qué valor estoy generando. Y sí o sí estos dos se complementan, BPN y relación beneficio-costo. Si por BPN es viable, por relación beneficio-costo es viable, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero, vamos a traer el valor presente de cada uno de estos valores por aparte a 2023. Ya les cuento por qué lo traemos por aparte. ¿Con qué fórmula? Con la de valor actual. ¿Con qué tasa? Con el costo de capital. Y como siempre es el mismo costo de capital, lo fijo. ¿Cuántos periodos? Los que me falten para llegar a 2023. Entonces estos menos 2023. Pago no manejo. Valor futuro es el del flujo de caja libre, pero le coloco el signo contrario. Y tipo vencido. Y lo arrastro. Ahí lo que voy a hacer es traer los 400 millones a 2023, los 370 millones a 2023, los 526 a 2023 y así sucesivamente. Alguien podría decir, pues profe, yo pude haber traído todo este valor presente neto, yo ya sabía que era el valor presente de mis ingresos y lo dividía sobre los 400 millones y estaría en lo correcto. Solo que como yo voy a buscar dejar todo formulado para no tener que hacer nada manual, pueden tener en taller, en examen, en su proyecto, en lo que sea, no sé, supongamos que aquí el flujo es de menos 600 millones, no lo vayan a borrar, que ahorita le doy control Z. Entonces ya no me serviría lo que ustedes me decían, porque si yo todo esto lo traje a valor presente y lo tomé como ingresos, fíjense que ahí estoy tomando un egreso que debería ir en el denominador como ingreso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la relación beneficio-costo, pero primero voy a esperar un momento a ver si todos van ahí. ¿Listo? ¿Todos ahí? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿Que me vuelva a ubicar en la celda? ¿Algo?
¿no? Bueno, entonces, voy a hacerlo aquí de una vez. Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Ya todos esos valores están en 2023. Le voy a decir que me sume, pues los que son positivos, me los coloque en el numerador. Los que son negativos, me los coloque en el denominador. Y pues claro, yo necesito sin signo, ¿no? O sea, no va el signo negativo abajo, entonces le cambio el signo al denominador. Entonces voy a usar sumar.si, ¿qué rango? Ese de ahí, y quiero que ahí me mire entonces, abro comillas, los que son mayores a 0, que me los sume, y luego la división, ya dijimos que le quito el signo, en ese mismo rango, pero ahora los que son negativos, que me los sumen, y ahí hay mi relación beneficio-costo. No es la única manera, ¿no? Pues lo puede haber formulado de otra manera, lo estoy haciendo como de una manera corta, ¿no? Y aplico aquí, pues, que si este es menor a 1, entonces no es viable. Si es igual a 1, es indiferente, y si no, pues es viable. Necesitan que me ubique en alguna celda, tienen preguntas. Profe, ¿podrías ubicarte en la B19, porfa? Claro que sí. Gracias, profe. Con gusto. ¿Listo todos? Bueno. Hasta ahí el tema de hoy. Ese, pues es el libro que utilicé. Cositas varias. En este momento pues está el tiempo para que hagan el taller. Si hay dudas, con muchísimo gusto les colaboro. Ya paso a enviarles el archivo, igual a todos, ¿no? Que yo siempre digo en este punto, más que un taller es un quiz. Literal es algo de hacer en 5 minutos,
utilizando este Excel, pues, o el que ustedes tengan. No está pensado para que hagan todo de cero. La próxima clase empezaré resolviendo el taller y de verdad se darán cuenta, voy a partir de este mismo Excel y serán 5 o 10 minutos, pues 10 minutos mientras explico. Seguiremos con la segunda parte de criterios de evaluación, que hasta esa parte irá el examen. Y luego empezaremos con la primera parte, porque pues el tema de costo de capital puede llegar a ser denso, no por lo difícil, sino la cantidad de conceptos, variables que se involucran. Entonces, eso haremos la próxima clase. Recuerden aspectos a tener en cuenta dentro del taller. Vuelvo y lo repito. Taller, examen, proyecto, lo que sea. Si el plazo del préstamo es a un plazo menor a la duración del proyecto, tendré que hacer algún ajuste manual, que lo vimos la clase pasada. Si la vida útil de los activos es menor al plazo del proyecto, tendré que hacer un ajuste manual, que lo vimos la clase pasada. Los gastos de administración y nómina, ¿no? Si en el enunciado están mensuales, pues tengo que anualizarlos. Si en el enunciado están anuales, pues ya los coloco así como están. Y en este momento, pues ajusten el costo de capital acá, ¿no? ¿Qué le pasó a esto? Ajusten el costo de capital acá. Después que lo iremos trabajando, el costo de capital también irá en esta página, y absolutamente todo lo diligenciaremos desde ahí. Son las únicas observaciones que les hago en este momento para el taller. No sé si estás por ahí, Carlos. Me habías escrito que tenías algunas dudas. No, ya se desconectó. Bueno, sí, no lo veo. Sí, no. Alguien me había escrito en esta semana, pues que tenía unas dudas respecto al taller. Yo le dije en clase, le dije, es un taller pensado para hacer después de clase. Es normal que en ese momento tengas dudas. En la clase se explicará, podrán darse cuenta que una vez terminada la clase, el taller lo hacen en 5 o 10 minutos. Y por supuesto, si aún así hubieran dudas, pues ahí va a haber el espacio en clase para atender inquietudes. Tienen plazo hasta mañana, repito, lo pueden hacer ya. No sé si en este momento ya hay preguntas o todo está claro. Bueno, entonces, listo. Voy a dejar de presentar por acá y pues eso sería todo de parte mía en este momento de explicación. Muchas gracias, muchachos.